porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Arcelia Pérez. Hoy iniciamos un proyecto muy interesante donde reflexionaremos sobre algunos temas de interés del momento que nos convocan a toda la población para tomar acciones relevantes, consideraciones o incluso pues cambiar nuestras perspectivas para poder tener un mundo más amable, más armónico, más empático. Hoy empezamos esta serie de programas Diálogos Universo 94.9 con un tema que seguramente es de mucho interés para la población en general. Sin embargo, creo que mamá, papá, de los pequeñitos y pequeñitas adolescentes que participan de la educación básica estarán sumamente interesados e interesadas. Hoy vamos a conversar sobre el regreso seguro a las escuelas, dudas y temores. Estamos a un año, 8 meses de haber iniciado una contingencia sanitaria con motivo de la pandemia de la COVID-19, un virus que sabemos ahora llegó para quedarse, que tenemos que aprender a cohabitar con él, sin embargo, que hemos dado algunos traspiés, hemos tenido algunos contratiempos y también hemos tenido muchos aprendizajes en este año y 8 meses que tenemos cohabitando precisamente con este virus. Para reflexionar sobre este tema, quiero saludar con mucho gusto al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza. Él es director de la Facultad de Pedagogía de aquí de la Universidad de Colima. Maestro, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarlo. Muy bien, alegre de estar aquí con ustedes, de poder compartir y pues también dialogar sobre este tema que efectivamente, como lo ha mencionado, pues es de interés y de relevancia para todos y todas. Sí, nos convoca a toda la población, porque segura estoy que desde nuestras actividades, todas las personas tenemos que hacer algo para participar de este regreso a clases con las diferentes opciones que tenemos, con las diferentes circunstancias. Y bueno, también pues una parte fundamental en el regreso y en la participación ciudadana y en la convivencia con todos, todas y cohabitar con este virus, pues es la parte de nuestro cuidado de la salud. Y bueno, seguramente el doctor Rodolfo Ochoa Jiménez, a quien también saludo con gusto, él es comisionado de Bioseguridad de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, tendrá muchas aportaciones que compartirnos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar acá. Bien, muchas gracias. Aquí en la trinchera del Hospital General de Zona 1 en la Villa. Por aquí me escapé un poquito para aprovechar la invitación que me hicieron ustedes amablemente y les agradezco mucho. Al contrario, sabemos del esfuerzo que desde el servicio a la salud se está haciendo desde hace mucho tiempo. Quizá no hemos reconocido del todo el esfuerzo que se hace siempre que pensamos en ustedes los médicos, pensamos que todas las personas que están vestidas con una bata blanca y que trabajan en un hospital o en algún centro médico, pues están dedicados o dedicadas a combatir esta enfermedad que, como bien decía, nos ha traído muchos contratiempos. Sin embargo, no es así, es solamente un segmento de la población médica que se encarga de ese trabajo, ¿no? Entonces, a veces, como usted que encontrarán, pues esos espacios para poder participar también de la realidad que hay fuera de los hospitales y que muchas veces pues nos permiten también reflexionar y que la población civil tomemos en cuenta y que vean que nuestra participación en el cuidado de nuestra salud es fundamental en este momento que vivimos una pandemia como la de COVID-19. Me gustaría, maestro, doctor,
que cada uno desde su experiencia, desde su profesión, desde su disciplina, me describiera brevemente cómo ha sido esta experiencia con una situación sanitaria como la que tenemos, desde la pedagogía, cómo se ha vivido en año 8 meses la COVID-19, maestro. Pues en lo particular creo que algo que en lo que coincidimos en los diversos contextos del sistema educativo es el hecho de enfrentarse a un cambio abrupto en términos de cómo desarrollar y cómo poder dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Creo que ese fue uno de los retos principales, particularmente para aquellas instituciones y niveles educativos que no teníamos como en el centro la modalidad de trabajo en línea. Sabemos que hay instituciones educativas que algunas de ellas desde su origen están pensadas para realizar un proceso de formación en línea que tienen un uso muy intenso de las herramientas tecnológicas para poder implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en la mayoría de los casos y en la mayoría del sistema educativo, pues tanto los programas como las actividades, las prácticas en sí de enseñanza y de aprendizaje, pues estaban pensadas para la presencialidad, ¿no? Entonces, el hecho de tener que dar respuesta en poco tiempo a un cambio tan significativo, pues implicó un reto para la escuela en general y poder asumir ese reto desde la incorporación de prácticas a las que habitualmente muchos de los docentes no estaban habituados, ¿no? Es decir, desde el conocer, acercarse a herramientas tecnológicas que pues en muchos casos estaban ausentes de la planeación de los profesores, pues fue un proceso intenso también desde la capacitación didáctico-pedagógica y pues eso ha implicado también en muchos momentos el descubrir en algunos casos y en otros redescubrir lo que con las tecnologías se puede hacer y lo que implica también para los diferentes niveles, ¿no? Es decir, si pensamos en educación básica, pues hay retos muy particulares que los docentes se enfrentan para poder hacer uso de las tecnologías y poder lograr el aprendizaje de los estudiantes. Para la educación media superior hay condiciones también muy particulares y para el contexto universitario también definitivamente hay características muy peculiares que habría que considerar, por ejemplo, en las diferentes disciplinas que las universidades o las instituciones de educación superior trabajan. En general, creo que ese fue uno de los principales retos también que desde la pedagogía amerita reflexión, análisis y sobre todo acción, ¿no? En términos de cómo poder responder con esquemas creativos y también pues ha implicado un reto desde dos perspectivas. La parte de la gestión, lo que implica gestionar a la institución educativa, pero pues también el reto principal está centrado en la parte didáctico-pedagógica que implica directamente la función del docente. Definitivamente sí, ese es uno de los factores en común que todos los niveles de educación seguramente tienen en este momento y en este contexto, el haber desarrollado de forma creativa nuevas formas para darle continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el campo de la salud, doctor Rodolfo Ochoa, pues las cosas también se han ido modificando, ¿no? Nos encontramos primero en un momento donde había como muchas dudas de la existencia de este virus, lo veíamos muy lejano en otro país, de pronto llega al nuestro, se nos empezó a dar un tipo de información, se fue agregando otras, se crearon protocolos sanitarios, hemos creído y hemos dejado de creer. ¿Cómo ha sido desde su disciplina este contexto en un año, 8 meses con esta pandemia de COVID-19? Coincido con lo que dice el maestro Paul, le tomaría sus palabras, también ha sido un año, 8 meses de retos, o quizá un poco menos, porque tardó un poco en llegar la pandemia, en que empezaran los casos acá en nuestro estado, pero ha sido retarnos a cambiar muchas cosas, quizá algo similar que pasó en el área de la pedagogía o de las escuelas. Acá, por ejemplo, teníamos nociones, el personal de salud en general tenía nociones de cómo protegerse ante enfermedades transmitidas por vía aérea y por aerosoles.
pero no estábamos habituados a hacerlo, no era necesario. Para muchas personas fue nuevo conocer las mascarillas de alta filtración KN95, N95, los filtros especiales, los trajes corporales que llaman tipo Tyvek. Para mí afortunadamente no fue nuevo, por eso pues, soy como oficial de bioseguridad, porque yo en un posgrado que hice tuve que formarme en bioseguridad y tenía ya las nociones de lo que se llama nivel 2 y nivel 3 de bioseguridad, pero en realidad los sistemas de salud de todo el mundo y del país y del estado se tuvieron que pasar de un nivel 2 en el que habitualmente trabajábamos, que de hecho lo decía, muchas personas ni siquiera tenían claro que estábamos trabajando en el nivel 2, se tuvieron que pasar al nivel 3 de bioseguridad, cuando menos en algunas áreas, que es lo que se denomina ahora áreas COVID. Entonces el aprendizaje no, es más, me voy antes, la gestión de los recursos, los trajes, las mascarillas, la estación aérea, la presión negativa en las áreas, la desinfección, etcétera, la gestión de todos los recursos necesarios. Luego el conocer cuál era el material adecuado, el ayudarnos a capacitarnos para el personal que no tenía el conocimiento de cómo usar el equipo y de cuándo usarlo y de cómo quitárselo y todo eso. Y luego un aspecto que fue nuevo para todo el mundo, que era la comodidad del equipo de protección personal, porque mucha gente no lo sabe, pero el equipo de protección personal, las mascarillas N95, o las de alta filtración que usamos, el equipo estaba planeado para usarse por 45 minutos. En algunos laboratorios donde se usaba este equipo, a veces se usaba por 2 horas, pero ya era excepcional. Entonces ahora lo que estamos haciendo es durar pues 6, 7 horas, a veces duramos 7 horas con el equipo, porque pues es necesario y salir, desechar el equipo y volvérselo a poner, pues es un gasto que en realidad no se puede, Solventar. no lo puede sostener ningún sistema de salud. Entonces, o no hay simplemente trajes, no hay uno para el turno y ya. Habituarnos en los hospitales y también en los centros de salud a que cualquier paciente podía tener esta enfermedad nueva que estábamos conociendo apenas. Ahora todos los especialistas que pensaban que no iban a tener contacto con pacientes COVID, por ejemplo, ahora ya los cirujanos ya han tenido contacto con pacientes COVID, los especialistas en ginecología, en obstetricia, ahora estamos hablando de embarazadas con COVID, ahora especialmente con lo escolar vienen los pediatras ahora a atender niños con COVID. Entonces la verdad es que ha sido un año, híjole, yo creo que es un eufemismo, pero lo diría como ha sido un año y 8 meses intensos, han sido un año intenso realmente de difícil, pero pues para eso nos preparamos, ¿no? Es lo que tenemos ahora y pues hay que aprender a convivir con la situación que tenemos, ¿no? Creo que una de las formas de mitigar pues las condiciones que tenemos es que conozcamos, que estemos informados o informadas, ¿no? Ahora que usted nos cuenta cómo se ha desarrollado así a grandes rasgos la práctica médica en los hospitales, pues también ya logramos identificar que están participando otras personas que ya no nada más las que están en área COVID, porque esto también se ha extendido a otros sectores de la población. El tema que nos convoca hoy es el de el regreso seguro a las escuelas, las dudas y los temores. Maestro Paul, ¿cuáles serían las principales dudas que mamás y papás pueden tener en este momento, los principales temores? Yo creo que uno de los grandes temores, ese sí es evidente, es el temor al contagio. Sin embargo, seguramente hay otras también dudas y temores que un regreso a clases nos podrían provocar. Creo que coincido en la mención de que uno de los temores que están presentes es efectivamente el contagio y cómo pues la interacción que se da al interior de la escuela pues podría estarse manejando precisamente para que pueda ser una posibilidad lejana el hecho de que los estudiantes y los profesores también se pudieran contagiar en determinado momento.
Creo que otra de las preocupaciones que podría haber también y que están tal vez de una manera menos frecuente, pero que también está sobre la mesa, es cómo se puede desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En un contexto donde la dinámica pues claramente tendría que ser distinta, es decir, el hecho de cómo estamos habituados a pensar en los grupos cuando la clase se da de una manera regular, es decir, los grupos en promedio de 30 estudiantes, en ocasiones de 25 a 30, pero es un promedio que regularmente en educación básica podríamos estar encontrando. Y también pues son dudas que se generan, ¿no? A partir también de cómo podría ser este vínculo en términos de el uso de las tecnologías, se seguirá utilizando, no se seguirán utilizando. Si mi hijo va a la escuela, va a tener que seguir utilizando el celular, que como sabemos que en muchas ocasiones y en muchas familias sucede que es el celular de la mamá, del papá o un celular para los 3 hermanos o que se comparte entre los hermanos. Entonces, creo que ese tipo de dudas también están presentes y precisamente el hecho de contar con los protocolos que hace un momento usted mencionaba en términos de la forma de responder de las organizaciones para atender este tipo de situaciones, pues es donde se empieza a dar alguna respuesta a esas dudas, a esos interrogantes que surgen en torno al regreso a presencial o híbrido a las instituciones educativas. Doctor Rodolfo, desde el ámbito de la salud, ¿cuáles serían los principales temores, las principales dudas que mamá o papá podrían tener y que a lo mejor impidan un desarrollo adecuado de estas estrategias que se proponen para regresar a clases? Porque entendería bien, ya usted me dirá si no es así, que cuando hay este tipo de situaciones que tienen que ver, que impactan en la salud mundial, pues hay que generar estrategias para combatirlo, ¿no? Desde lo pedagógico en este caso que estamos hablando, pero también desde la salud, que pueden ayudar a transformar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros temores en algo positivo y apoyar a las estrategias para participar de la educación, en este caso, de una manera más natural, más orgánica. Sí, yo creo que los principales temores serían, uno, ¿cuál es el riesgo de que se contagie mi hijo, no? Obviamente, creo que es el de entrada. Pero otro sería, ¿cuál es el riesgo de que mi hijo se complique? Porque si COVID le va a dar como cualquier otra gripe a los niños, pues bueno, la verdad es que tendríamos muchos casos, pero no muchos problemas. Pero sí está el temor también de que cuántos niños habrá con contagios, pero también cuántos niños habrá con como caso grave, o en el extremo la posibilidad de funciones. Otros temores serían cuál es el riesgo de que los escolares contagiados, porque no nada más estamos hablando de niños, ¿no? Entiendo que sean niños y adolescentes y adultos ya en educación superior. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de que estos dispersen el contagio hacia las personas con las que conviven? Y yo agregaría también las posibilidades de que con contagios masivos los sistemas de salud otra vez se saturen. Lo hemos visto ahorita en los hospitales pediátricos, en algunos hospitales pediátricos, por ejemplo, en Dallas hay algo de información ahí no muy clara o contradictoria más bien, pero hay hospitales que reportan que está llena la unidad de cuidados intensivos pediátrica una vez que iniciaron la convivencia escolar. Entonces, yo creo que sí son temores que se deben atender adecuadamente y pues como yo digo en bioseguridad, todos los riesgos se pueden gestionar. Si el riesgo no se puede gestionar, ya no es un riesgo, ya es un peligro inminente y hay que salir corriendo de ahí. Pero en realidad todos los riesgos se pueden gestionar, solamente tienen que ser gestionados o abordados adecuadamente, ¿no? Con recursos, con estrategias, con protocolos claros. Claro, y estaba pensando que nuestra cultura de gestión de riesgo, pues no ha sido muy bien desarrollada, a pesar de que tenemos pues algunos ejercicios que nos deberían de orillar a pensar en ella como
esta amenaza constante que tenemos de un volcán activo, por ejemplo, ¿no? O que vivimos en un lugar geológico que tiene ciertas condiciones para que haya temblores, o que vivimos cerca de un océano y que también todos los fenómenos hidrometeorológicos se pueden presentar. Entonces, aunque tenemos ahí estimulantes o motivaciones para participar de la cultura de la gestión de riesgo, pues es algo que a veces no percibimos, o sea, la percepción del riesgo no es clara, doctor. Sin embargo, ahora que menciona todos estos factores de la mitigación de riesgo, pues creo que son muy propios de mencionar ahora más claramente. O sea, ¿qué tendría que hacer una mamá o un papá para gestionar este riesgo de contagio en un niño, niña o adolescente ahora en un regreso a clases? ¿Es la pregunta para mí? ¿Sí? ¿Qué les propondría usted a mamá, papá? A los, a las familias Ujú. y a los estudiantes en el caso de que se trate de adolescentes, ¿no? O de niños, porque la verdad es que yo he encontrado niños de 4 o 5 años en adelante que son muy buenos para usar la mascarilla. Nada más hay que, pues ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Los docentes lo saben mejor que yo. Hay que saber cómo enseñarles a usar la mascarilla. Uno se sorprende, pero la verdad es que aprenden a usarla mejor que los adultos. Eh, lo primero que le diría a los padres es que evalúen o planeen, más bien planeen las condiciones de cuidado de los hijos con base en el ABCDE contra COVID. El ABCDE contra COVID es una mnemotecnia que propuso el Estado y la Federación lo tomó, y por ahí está ya en el sitio web de la Federación de COVID.mx, creo que es coronavirus.mx. Es una mnemotecnia para recordar cuáles son los cuidados útiles contra COVID. Entonces, además de la vacunación, lo cual no está disponible para menores de edad, además de la vacunación, hay que hablarles de ABCDE, enseñárselos a los niños, pero además planear los cuidados en ese sentido. A, de aseo de manos. B, de barreras. ¿Cuáles barreras? La mascarilla, pero la mascarilla bien sellada. Hay todavía, tanto tiempo ha pasado y todavía veo yo gente que tiene la mascarilla abajo de la nariz o floja, como usándola pues nada más por cumplir el protocolo, por cumplir lo que dice la ley o por cumplir lo que dice el lugar a donde voy a entrar, que debo entrar con mascarilla. Pero la mascarilla debe estar pegada en la cara para que el textil filtre el aire que sale y el aire que entra. De otra forma, la mascarilla casi no está sirviendo poco. Entre la B de barreras también incluiría la careta, lentes o de preferencia careta, porque la careta me protege, desvía el aire que viene hacia mí, pero además protege la mascarilla para que no se contamine. Y es especialmente útil cuando voy a estar en contacto con muchas personas. De hecho, en el ambiente escolar las caretas me parecen muy apropiadas. Si mucha gente usa mascarilla o otras personas usan la mascarilla, pero la usan inadecuadamente, yo traigo mascarilla y careta, la careta me protege del mal uso de la mascarilla de otras personas. Luego la C de cuidado con las cosas comunes contaminadas, mesas, material escolar, escritorios, teclados de computadora, mouse, manijas de las puertas, o sea, los objetos que van a tocar muchas personas, pues estarlos limpiando o después de tocarlos yo asearme las manos. Luego la D de distancia. Es importantísimo que en los ambientes escolares se tome una distancia. Varios gobiernos manejan 1.5 o 1.8 o 2 metros. Lo ideal sería al menos 2 metros de distancia entre personas, porque es la distancia a la cual llegan las gotas que yo, al estar hablando o reírme o chiflar o cantar, todo lo que hacen los niños en las escuelas, es hasta donde pueden llegar las gotas, hasta 2 metros pueden llegar. Entonces es importante que se guarden 2 metros. Si se decide que sea un poco menos, bueno, pues es una decisión no tan buena, pero, o sea, mínimo se tendría que ser 1.5 metros, idealmente 2 metros entre personas. Y finalmente la E de espacios ventilados, que es todo un tema porque la ventilación de espacios genera una gran protección contra el contagio de COVID. Entonces, A de aseo de manos, B de barreras, C de cuidado con cosas contaminadas, D de distancia, E de espacios ventilados. Esta sería la principal fundamentación para como hacer un checklist para decir estoy haciendo la protección adecuada
de mi hijo y después de evaluar si en las escuelas se va a poder hacer así. Porque si yo ya lo hice con mis hijos, si no creo que en la escuela vaya a ser posible que tengan estos cuidados A, B, C, D, entonces desgraciadamente van a ocurrir brotes y van a ocurrir brotes grandes, ¿no? Porque las variantes que circulan ya en nuestro estado, como la variante Delta, es sumamente contagiosa y eso tiene que ver con el tiempo que se necesita de contacto para que una persona contagie a otras. ¿Cuánto tiempo se necesita? Ajá, básicamente creo que sería lo más importante para iniciar. Claro, estoy pensando pues que No la escucho, maestra. no me escucha en este momento. El maestro Paul sí. Espero poder, no sé si tenga usted abierto sus audífonos. Tal vez Ya. ya me escucha, qué bueno. Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días gracias a estas prácticas tecnológicas que tenemos a partir de hace 1 año y medio y un poco más. Justamente creo que compartimos la mayoría de las personas, por lo menos quienes trabajamos a través de la tecnología, pues el mismo reto al que se enfrentaron las escuelas, ¿no? Al que se enfrentaron las diferentes disciplinas. Hay que aprender a trabajar con nuevas tecnologías, a estar encontrándonos a distancia a través de una cámara, de un micrófono, de un teléfono que a veces nos falla, que como bien comentaba mi compañera Diana Peña, que se ha encargado de la producción de este programa, pues la internet no tiene palabra de honor. Entonces, esto es recurrente y hay que seguir entendiéndonos así, trabajando así, preguntándonos. Antes en radio, pues era imposible que hiciéramos como todas estas aclaraciones, ¿no? O en cualquier medio de comunicación. Ahora es algo natural. Me escuchas, me oyes, hagamos pruebas y pues así a seguir viviendo, gestionando el riesgo, tratando de mitigar. Quiero ser muy enfática que ese ABCD que nos comparte y que a nivel federación está también en covid.org, pues es algo fundamental y que no es solamente una recomendación médica. Maestro Paul, o sea, estas son también muchas prácticas que mamás y papás van a tener que supervisar, van a tener que aprender a gestionar junto con los niños y las niñas, principalmente de nivel básico, porque ya a lo mejor adolescentes ya pueden hacerlo de manera solitos y solitas, ¿no? ¿Cómo también, pues, proponerle a mamá y papá que se acaten estas indicaciones, que se sumen a esta tarea? O sea, el trabajo es colectivo, no nada más es de la docencia, de la medicina o de los medios de comunicación. Todas las personas debemos participar, maestro. Así es, creo que implica un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? En términos de los actores, las figuras dentro de la institución educativa, dentro de las escuelas, pero esta corresponsabilidad definitivamente llega y está presente hacia los padres. Y particularmente estaba recordando que en la prueba piloto que se mencionaba hace un momento para la asesoría y apoyo socioemocional, ahí se considera que el primer filtro es el que se realiza en casa con los padres, como lo ha mencionado el doctor Rodolfo, precisamente porque desde ahí va a ser un primer momento de detección y de poder hacer una detección temprana, es decir, si mi hijo o mi hija tiene algún síntoma, por ejemplo, sospecho, por mínima que sea, creo que ahí viene ese ejercicio de corresponsabilidad para poder empezar a hacer un ejercicio preventivo y que pueda representar en determinado momento contención, ¿no? Es decir, desde casa. Y también algo importante es recordar que particularmente los niños son muy observadores y ellos están observando en todo momento y observan, por ejemplo, el uso del cubrebocas que hace papá, que hace mamá. Si de repente es como lo mencionaban, solamente por cumplir el requisito, pero en realidad no es una práctica continua, el niño eso es lo que va a observar y recordemos que luego es probablemente un patrón que él va a repetir cuando esté en la escuela. Es decir,
si papá y mamá hacen un uso adecuado del cubrebocas, el niño, la niña lo va a observar y es más probable que esa conducta esté presente en el aula. Si no es algo que ha observado de manera continua en su casa, pues va a tratar y va a imitar en algún momento también esa conducta de los padres, y pues el profesor es quien va a tener que actuar definitivamente para empezar a cuidar y mantener estas barreras de las cuales el doctor ya nos hablaba en términos del uso particularmente de la mascarilla. Entonces, creo que sí es una labor muy importante, significativa, la que se haga en este primer filtro en el hogar, y definitivamente creo que eso es algo que va a ayudar a que las prácticas que los niños tienen que implementar, a las que se tienen que acostumbrar, pues efectivamente funcionen, ¿no? Este diálogo también con ellos en términos de empezar también desde la casa a concientizar respecto a que la convivencia, aun cuando estén en el salón de clases, va a ser diferente. Es decir, sabemos que hay niños que tienden mucho pues al contacto, al abrazarse, al juego. Entonces, esta concientización desde casa, en términos de que van a tener un recreo, un receso diferente, pues también es importante, ¿no? Y creo que eso, lo que se haga desde casa, antes de que el niño llegue a la escuela, definitivamente va a reforzar todo aquello que el protocolo indica que se debe hacer dentro de la escuela. Sí, eso es muy, muy importante. Estaba yo recordando otras entrevistas previas con personas que se dedican a la psicología, ¿no? La importancia de tener estas pláticas previas, de hacer también planes de emergencia, prácticas previas también al regreso escolar, porque los ritmos cambiaron, ¿no? A distancia, a lo mejor yo me levantaba un poquito más tarde porque ya nada más tenía que llegar a aprender mi computadora, pero ahora tengo que volver a retomar esta rutina de levantarme más temprano, desayunar e irme a la escuela. O sea, son varias prácticas que ahora se verán alteradas y que tendremos que adaptarnos, porque, maestro Paul, de estar en una clase presencial prácticamente de unos días a semanas, nos dijeron, nos vamos a casa, nos encerramos todos y todas, es urgente, y eso transformó la realidad que teníamos. Luego, pues hay que aprender a convivir, hay que usar hay que seguir estos protocolos sanitarios porque eso va a mitigar cualquier riesgo de contagio. Y ahora, además de mitigar, pues ya tengo que medio regresar también a la vida que tenía, pero la vida que tenía no es exactamente igual. ¿Cómo vislumbra, maestro, desde su experiencia educativa, este regreso a clases con estas condiciones? ¿Estaremos preparadas para ello? Yo creo que hay que hacer detenerse también en la parte de la gestión socioemocional, ¿no? Es decir, todos estos cambios en determinados momentos también generan ciertas expectativas y en determinado momento también se convierten en frustraciones, sobre todo con este ir y venir entre la posibilidad de regresar o no. Es decir, sabemos que definitivamente el regreso en muchos de lo que hasta el momento se había venido comentando está relacionado con la condición del semáforo, ¿no? Entonces, es como esta generación de expectativas en función de la semaforización. Y esto para los niños también implica un cúmulo de emociones, ¿no? Porque es entonces el empezar a escuchar que van a regresar a clases y para él automáticamente o para ella significa el ya voy a ver a mi amigo, ya voy a ver a mi amiga, ya voy a jugar o ya voy a estar en el salón, ya voy a ver a mis amigos. Entonces, de repente ellos pueden estar también ya esperando ese momento y es un poco a lo que hace un momento hacía referencia en términos de esta concientización, este acercamiento, este diálogo de padres con sus hijos y sus hijas para poder hacer esta concientización en términos de lo que implica esta regulación emocional, ¿no? Es decir, estás muy contenta, muy contento, vas a ver a tu amiguito, vas a ver a tu amiguita, pero acuérdate que no abrazos, acuérdate que
no vamos a, o no vas a besar si el niño o la niña es muy de besar. Y es este ejercicio también de contención, de manejo de las emociones que implica esta preparación, ¿no? Creo que en ese sentido en casa implica nuevamente reforzar esos aspectos, y en la escuela también implica un aspecto en términos de preparación didáctico-pedagógica en cuanto a planeación, seguimiento y evaluación, porque como profesores, como profesoras, pues también está esta condición en términos de cómo pensar, cómo diseñar las actividades para que efectivamente puedan tener una menor posibilidad de contagio, ¿no? Decíamos en ocasiones con los niños la teoría pedagógica, la parte didáctica de fomentar el juego, la parte lúdica, pues ahora también implica un reto en términos de, pues busquemos algunas alternativas, pero sabemos que no podemos propiciar actividades de juego, de interacción donde pueda haber contacto físico, ¿no? O se va a disminuir esta posibilidad de que puedan en determinado momento cantar, gritar, si el espacio no es el suficiente, como ya lo mencionaba el doctor, para que la protección en términos del contacto con alguna, con saliva o con algún otro, o los mismos vapores al momento de gritar, si no hay condiciones en términos de distancia, pues entonces el profesor tendrá que ajustar las actividades de aprendizaje para que se priorice la cuestión de la seguridad en términos de la sana distancia y pues de todo lo que ello. Ahora quisiera saludar y darle la bienvenida a nuestra mesa de conversación a la maestra Cristina Delgado Cárdenas. Ella es docente universitaria y también directora del colegio Comentes. Este colegio participó en la prueba piloto de asesoría y apoyo socioemocional en Colima, que creo que viene muy bien la reflexión ahora, precisamente cómo les fue en esta prueba piloto y sobre todo pues subrayar cómo trabajar o cómo apoyar socioemocionalmente a los chicos, a las chicas que regresan a clase, a mamá, papá e incluso también a los y las docentes. Maestra Cristina, gusto saludarla. Hola, buenas tardes a todos. Es un tema muy polémico actualmente, pero muy necesario porque estamos todos los actores de la educación en este barco del cambio, ¿no? Porque hace rato en reuniones con mis maestros lo platicábamos, que en la escuela no nos prepararon para una pandemia, en la escuela no nos prepararon para dar clases en línea, sino que la vida nos está haciendo esta capacitación a la nueva normalidad. Es un gusto saludarles. Sí, efectivamente, Comentes participó en la prueba piloto el cierre del ciclo anterior, ciclo 2020-2021. Un reto, una responsabilidad enorme como directivos y como docentes, como colectivo, porque pues bueno, son pequeñas vidas valiosas para nuestras familias, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad muy grande. Académicamente, sí, siempre manejamos o hemos estado manejando que la cuestión académica, el rezago educativo y estas cuestiones del currículum formal, se podría decir, de alguna manera habrá tiempo para recuperarlas, ¿no? Pero lo que comentan del estado emocional, ¿sí? El tema socioemocional en los niños, cómo ha estado impactando. Nosotros en la prueba piloto fue un mes el que tuvimos esta experiencia. Fue mucho trabajo previo, no solamente físico, emocional, intelectual, organizacional y en todos los aspectos, ¿no? O sea, es una experiencia que pues ninguna escuela en el mundo, creo, estaba preparada para esto. Entonces, cambiar en una semana, cambiar todos los protocolos o todos los lineamientos que tenemos para recibir a los niños, sí fue maratónico, pero de mucho aprendizaje. Los niños te enseñan mucho más que un libro, que la escuela, que una universidad, que un posgrado,
porque pues ellos son así auténticos. Entonces, como una experiencia que les puedo platicar, el recibir a los niños en esta prueba piloto del ciclo pasado, había niños que entre ellos no se conocían porque eran de nuevo ingreso en Ecomentes y que incluso no conocían la escuela, ¿no? Entonces, bueno, ellos al llegar, pues van viendo algo que tenían como casi todo un año sin estar en contacto, y se reconocen dos niños y lo primero que hacen es querer ir y corren a abrazarse, ¿no? Entonces ahí fue un shock emocional. ¿Qué se hace ahí, Y maestra? ¿Qué se hace? Si la claro, recomendación es no hacerlo, justamente. exactamente, es ahí cuando, y les tomé la foto, justo tomé la foto y capté el momento. En todo momento su cubrebocas, eso sí, la verdad es que los niños tenemos que aprender de ellos porque en ese sentido ellos aguantan más esta ¿Son cosita más que nosotros. disciplinados y Ah, sí, disciplinadas? exactamente, sí. La verdad es que en ese sentido que teníamos miedo, pues ellos nos encargaron de quitarnos a nosotros el miedo de quitarnos el cubrebocas, todo el tiempo lo traen. ¿Y qué hicimos? Cuando yo vi esta acción, pues me preocupé, ¿no? Primero dije, no, pero luego dije, pues sí, o sea, eso es lo que necesitan los niños. Obviamente hay que cuidar muchísimo todos los protocolos, todos los contactos, todo lo que ya sabemos, la información que hay en todos lados ahorita. No se expusieron, obviamente sin cubrebocas, sin careta, a este abrazo que fue de segundos, pero la verdad la experiencia, o sea, yo me quedé por lo menos con la experiencia de su reacción al conocerse por primera vez, después de todo un año de estar en línea. Claro, ¿Sí? son historias que de pronto pues nos pueden llamar muchísimo la atención, ¿no? Porque valoramos esos encuentros físicos que ahora ya no tenemos tan al alcance de nuestra mano. Y pensaba yo también en estas acciones que la propia Secretaría de Educación propone, ¿no? Que el cuidado, pues además dentro de la escuela, como lo mencionábamos antes, tiene que ver con un comité participativo de salud escolar, que haya un filtro en casa, que se siga este protocolo que ya conocemos de lavado constante de manos, uso adecuado de cubrebocas, sana distancia, y también que haya más espacios abiertos. Hay muchas acciones que seguir. A mí me gustaría que también desde sus disciplinas, casi para cerrar esta conversación, pues me dijeran como mitos y realidades, ¿no? Que sí tenemos que hacer caso y que no tenemos que hacer caso. Y me gustaría empezar con usted, doctor Rodolfo Ochoa. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la salud en el tema de COVID-19? Muy bien, qué interesante. Mitos y mitos. Un mito que es importantísimo que nos demos cuenta de que estamos gastando recursos es el de que hay que desinfectar todo, poner tapetes en la entrada que nunca tuvieron utilidad, no sé, desinfectar o rociar las áreas. Se contrata aspersión muy cara y se ponen a rociar todas las áreas con desinfectantes. No es necesario. Eso no es necesario. El riesgo de contacto o por contacto para la transmisión de COVID es prácticamente nulo. La verdad es que por lo que sabemos tendríamos que ser muy descuidados para tocar muchas cosas y después tocarnos los ojos repetidamente o la boca repetidamente para meternos una dosis infectante del virus, porque esta parte sí nos debe quedar clara de que no es como el fenómeno del rey Midas, de que yo toco a una persona o abrazo a una persona y ya me contagié. No, se necesitan minutos para respirar su aliento y que entonces ya yo me llegue a contagiar porque ya inhalé cierta cantidad de virus que sobrepasa a mi sistema de defensa. Entonces yo empezaría por ese mito. Otro mito, mire, creo que es este ejemplo que puso la maestra Cristina, ¿verdad? Sí. Me hace muy bueno para aprovecharlo. Yo creo que se pueden dar abrazos con cierta seguridad. Yo diría abrazos sin problema, un abrazo breve, pero como lo mencionó ella, con la mascarilla bien puesta, en un espacio ventilado y después guardo distancia otra vez. Porque si doy el abrazo pero me quedo ahí un rato, entonces ahí va a estar el problema. Y no tanto por el abrazo, sino por
por el compartir los alientos, digámoslo así, el virus se respira, el virus entra por inhalación. Otro mito, un mito importante para el regreso a clases es que basta con abrir ventanas y ya está ventilada el área. En algunos espacios sí, pero en algunos no. Esa parte es importante porque lo mejor es hacer ventilación activa con extractores, con ventiladores, a veces no es necesario gastar, pero sí se requiere cierto plan, cierto conocimiento, hacer algunos cálculos para ventilar las áreas adecuadamente. No es suficiente con abrir ventanas y puertas, eso me parece conveniente aclararlo, depende de cada área. Y otro mito que veo por ahí de repente es que, bueno, si tenía yo la clase de 40 alumnos, ahora van a ser 20. Esa parte me parece importante también mencionarla porque es lo suficiente para que tengan entre ellos el espacio recomendado, que idealmente serían 2 metros. Entonces, si yo eso lo puedo lograr, dependiendo del tamaño del aula, si lo puedo lograr con 30 niños, está perfecto. Si lo puedo lograr con 15, pues entonces ese será, pues el número de personas en un aula tiene que ser el necesario para que se guarden 2 metros entre ellos, o 1.8 si se decide por necesidad, o 1.5, pero mínimo 1.5. Creo que sería lo más importante. Esos son los mitos. Y las realidades, lo que sí debemos de cuidar, porque eso sí existe. Extremar las medidas de cuidado respiratorio. Creo que lo más importante es pensar que hay 4 cosas que sirven. De hecho, están en el ABCDE, pero para enfatizarlo, lo que funciona bien son las barreras faciales, o sea, las mascarillas, la distancia. Los virus no pueden llegar de mi persona a otra persona, se lo tengo que llevar yo a esa persona. La ventilación y la vacunación, que todavía no tenemos disponible en menores de edad, pero creo que eso sería lo más importante. Y lo que mencionaron ustedes también de los filtros, es importantísimo el filtro en casa, el filtro al ingreso. No, hay que tener mucho cuidado porque ahorita nos ocurre incluso en el ámbito de los hospitales y las clínicas que un compañero vino a trabajar. Digo, oye, pues traes gripe. No, pues sí, pero ya me revisaron y me dijeron que no es COVID. ¿Y qué te hicieron de prueba? No, pues ninguna. Así eso no funciona. Así, ahorita ya nos quedó claro que cualquier gripe es COVID hasta que un profesionista capacitado, un médico capacitado le diga que es Lo seguro contrario. que descartó COVID. Y muy posiblemente, de hecho, la mejor recomendación para el reinicio escolar es que cualquier escolar con una infección respiratoria, la que sea, se mantenga en aislamiento hasta que pase la infección respiratoria. Porque digo, bueno, pero le hago una prueba de antígeno nasal para COVID y está negativa, pero hay falsos negativos. Y apenas estamos aprendiendo cómo son los cuadros clínicos en niños. Entonces, la verdad es que es mejor aislar a cualquier persona con una infección respiratoria porque, de todos modos, si no me contagia de COVID, me va a contagiar del virus que traiga. Influenza, sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus. ¿Para qué quiero ese brote de otra infección en el ambiente escolar, no? Muy bien, Y pues creo que sea lo más importante. sí, claro, y estar muy atentos y atentas a todas estas recomendaciones. Maestro Paul Ceja, mitos, realidades, recomendaciones para seguir adaptándonos a estos cambios que desde la educación se presentan y que vamos a tener que seguir dándoles la vuelta con lo que tengamos al alcance de la mano. Pues en términos de mitos, retomaría solamente uno que tiene que ver con mi área, que es con las tecnologías no se aprende. Reconozco que hay retos, es complejo el diseñar o el trabajar diseños instruccionales para lograr algún aprendizaje, sobre todo cuando no hay una capacitación previa, como lo mencionábamos al inicio, pues que se ha venido dando sobre la marcha, pero en muchas ocasiones me ha tocado escuchar que es difícil o que no se aprende, que los niños no aprenden, cuando en realidad sabemos que sí se aprende. Lo que habría que pensar es cómo les queremos enseñar o cómo les enseñamos o cómo queremos que aprendan. Es decir, en muchas ocasiones creo que la práctica al inicio, sobre todo, de la práctica docente estuvo muy centrada en tratar de repetir lo que hago en lo presencial con la pantalla de Zoom o con la pantalla de Meet o con alguna otra herramienta tecnológica. Y creo que ya a estas alturas se tiene digamos, unos referentes distintos para identificar esas diferencias que hay en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología. Entonces,
Yo tomaría solamente ese mito de con tecnología no se aprende. Yo creo que sí se aprende, habría que buscar y pensar que es una forma distinta de aprender y entonces sobre eso diseñar o trabajar los diseños instruccionales. Una realidad, creo que para las instituciones educativas, para las escuelas, seguirá siendo un reto la capacidad de respuesta, es decir, esta relación permanente y dinámica, cambiante que va a haber de la escuela con el entorno, va a permanecer, es una realidad y también implicará esta necesidad de responder y adaptarse en función de las condiciones del entorno, ¿no? Sabemos ya desde mucho tiempo que la escuela tiene una relación muy estrecha con el entorno, pero ahora ha sido mucho más evidente, ¿no? Es decir, desde estar pendientes como equipo directivo y el equipo docente de las condiciones en términos de la semaforización, porque sabemos que con determinada, pues eso condiciona determinadas actividades, el poderlas realizar, el cómo las vamos a realizar, y pues en determinado momento también implica esta capacidad de adaptación en términos de los procesos y la manera de hacer las cosas, y pues la escuela también es una realidad que tiene que aprender. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la escuela que aprende o las organizaciones que aprenden, y creo que eso se ha visto de una manera muy palpable en estos últimos meses en términos de la capacidad de aprender que las escuelas han demostrado, que los colectivos han demostrado en términos de poder generar pues estas experiencias de aprendizaje bajo las condiciones que se han venido presentando. Y una recomendación, compartiendo lo que ya mencionaba el doctor Rodolfo, creo que como comunidad docente, como pues en general como sociedad, creo que algo que nos beneficia siempre es hacer y tener presente las indicaciones que se generan a partir de bases científicas, ¿no? Es decir, creo que ahora sabemos todos que pues con las redes sociales hay mucha información, hay mucha desinformación también, y pues lo mejor siempre va a ser tener la referencia puntual de los especialistas en temas de salud, y pues también de las decisiones que se toman en términos de política educativa y pues los lineamientos que aplican para conducir la dinámica escolar. Entonces, creo que esa sería mi recomendación, porque al final eso va a beneficiar, disminuye la incertidumbre, el hecho de hacer o acercarnos a fuentes fidedignas de información, pues también posibilita el hecho de tener mayor certeza. Maestra Cristina, para cerrar ya la conversación, ¿cuáles serían sus recomendaciones hacia mamá, papá en este regreso a clase, este regreso saludable que es el objetivo que se está buscando, con todas estas recomendaciones que ya escuchamos, con otras más que podemos identificar a través de diferentes entrevistas que se han dado? Los medios nacionales y locales han expresado ya pues el posicionamiento de la Secretaría de Educación a nivel federal, a nivel estatal, y bueno, lo que se busca, como bien también lo dijo el doctor y usted, pues es cuidar la vida, ¿no? La vida de los pequeñitos, de las personas, las pequeñitas y docentes y familiares en general, ¿no? Tenemos mucha tarea, y pues me gustaría que cerráramos con las recomendaciones que usted puede hacernos a toda la población para un regreso saludable a clases, un regreso seguro, y pues también basado en esta experiencia de una prueba piloto que realizaron justamente con esta intención. Ok, sí, la principal recomendación es la comunicación entre los padres o las familias con la escuela, con la maestra directamente. Uno de los filtros, como ya se mencionó, y el primer filtro es en casa. Ser conscientes de que si estuvimos cerca de una persona sospechosa o que dio positivo a COVID, entonces ser muy honestos y tener la comunicación asertiva con la escuela para comunicarlo y asumir que me voy a quedar en casa, ¿verdad? Eso es cuidar a los compañeros de mi hijo, de mi hija, cuidarme yo y cuidar principalmente a sus pequeños. Esa sería la primera recomendación, no
no omitir o no decir, híjole, estuve cerca de una persona sospechosa o positiva a COVID, pero pues no voy a decir, de todas maneras no tengo síntomas. Ese sería el primer error y es la primera recomendación, la comunicación. Además, la honestidad, porque los niños todo dicen. Los niños son los mejores aliados. Y queremos conocer la verdad. Así es, entonces de pronto, no, pues amaneció o pasó mala noche, tuvo temperatura o estuvo tosiendo, no sé, cualquier síntoma de cualquier tipo, pues le doy tempra, le doy lo que sea a las 5 de la mañana para las 7 yo dejarlo puntual, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pues mamá, papá, discúlpame, pero tu hijo me lo va a decir. Maestra, me sentí mal toda la noche, pero ya me siento bien. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? La honestidad es lo más importante. Y bueno, por última recomendación, aunque podría tener muchísimas más, sería tener paciencia en cuanto a dejar de atormentarnos con que se va a atrasar. Es que si falta una semana más o los 15 días o los 14 días que me piden al aislamiento, bla, 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 se me va a atrasar. Que eso pasarlo a segundo término, ¿no? Y repito, lo más importante pues es la vida de los niños y de la familia. Gracias. Pues con esto cerramos esta conversación. Agradezco a todas las personas que se unieron a través de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo este programa y por supuesto agradezco mucho al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía de aquí de la Universidad de Colima, sus comentarios. Gracias, maestro. Gracias también al doctor Rodolfo Ochoa Jiménez, comisionado de Bioseguridad de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, por sus aportaciones. Gracias por haberse escapado del hospital un rato para conversar con nosotros, con nosotras. Y también muchísimas gracias a la maestra Cristina Delgado Cárdenas, docente universitaria, directora del Colegio Ecomentes, que también tuvo que buscar una estrategia para poderse comunicar a través de esta plataforma. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y también agradezco la posibilidad de la realización de este programa a Marina Vázquez, directora de Universo. Esta producción estuvo a cargo de Diana Peña y el responsable técnico Manfredo Paredes. Soy Arcelia Pérez y seguramente nos escucharemos en otro Diálogos Universo 94.9. Hasta la próxima y muchas gracias. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.